Hola, buenos días a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a la jornada de José Calvo Sotelo y su labor municipal a los 120 años de su nacimiento en la ciudad de Tui. Estimada doña Enriqueta Calvo Sotelo y Grondona, buenos días. Don José Calvo Sotelo Ruiz de Labri, don Leopoldo Calvo Sotelo Ibáñez Martín, don Alfonso Bullón de Mendoza, querido amigo don Luis Hernando de Larramendi, miembros y amigos de la familia de Calvo Sotelo, compañeros de corporación municipal, medios de comunicación, señoras y señores. Cuando nuestro común e infatigable amigo Luis Hernando de Larramendi concluyó hace ahora escasamente un año la ilusionante tarea de editar digitalmente las obras completas del médico y filósofo tudense del siglo XVI, Francisco Sánchez, en aquella misma jornada ya se nos anunció un nuevo proyecto: recordar la figura de otro tudense, José Calvo Sotelo, al cumplirse los 120 años de su nacimiento en nuestra ciudad, en la ciudad de Tui. Su entusiasmo y su decidido empeño nos han reunido hoy en este acto, alrededor de la figura de José Calvo Sotelo, hijo del recordado juez Pedro Calvo Camiña. En nuestra ciudad nacieron tanto José como su hermano Leopoldo, fallecido prematuramente cuando su carrera profesional y literaria apuntaban bien alto. Recordar en nuestra ciudad natal a aquellos de sus hijos que por su trayectoria en cualquier ámbito de la vida han dejado huella, una obra perdurable, el testimonio de su actuación es siempre un acto loable. Es enriquecer nuestra vida colectiva, es evidenciar que las capacidades del individuo son un elemento sustancial en el desarrollo de cualquier sociedad. Hoy recordamos a José Calvo Sotelo. Su figura se desarrolla en uno de los momentos más intensos de la historia contemporánea de España, en un tiempo de crisis del sistema político español, incluso de la propia Europa. También hoy vivimos en una crisis social y política, pero las circunstancias históricas son muy distintas, por lo que no es aceptable acercarse a comprender aquellos momentos desde los parámetros en los que hoy nos movemos. Son múltiples los aspectos que podemos abordar sobre la figura poliédrica de Calvo Sotelo: periodista, jurista, político, hacendista, etcétera, un largo etcétera. Pero oportunamente, al organizar esta jornada, se ha querido centrar en su labor municipalista, resaltando la figura de Calvo Sotelo cuando desde el Directorio Civil asume la dirección general de la Administración y promueve la redacción del Estatuto Municipal. Resulta hoy oportuno, pues estamos inmersos en un debate sobre la reforma del régimen local en España. Esta norma de Calvo Sotelo contribuyó de manera notable a garantizar la autonomía de los municipios de injerencias externas, básicamente del gobierno de turno. El Estatuto Municipal dotó a los ayuntamientos de mayores medios financieros. Además, introdujo una cláusula general de atribución de competencias. Dispuso que todos los cargos fuesen electivos y permitió que todos los municipios se dotasen, mediante una carta municipal, de una organización propia. Las aportaciones de aquel estatuto siguen, en muchos casos, en plena vigencia y enriquecen el actual debate sobre estos aspectos del municipalismo. Me permitirán que no obvie un tema que siempre rodea, y comentábamos fuera, la figura de José Calvo Sotelo, y que es recurrente al abordar su figura. Su asesinato conmovió a una sociedad, la española, que de aquel año 1936, demasiado acostumbrada a la violencia. Posteriormente, su figura fue convertida en un icono del régimen de Franco, y esa condición ha condicionado la visión sobre Calvo Sotelo.
impidiéndonos valorar las aportaciones a la vida política que sí realizó él personalmente. Resulta empobrecedor que todavía hoy sigamos juzgando a José Calvo Sotelo por la relación con un régimen en el que no pudo participar. Con esto no digo que toda su obra jurídica y política, especialmente esta última, no sea cuestionable. Seguramente y mucho, pero es preciso reconocer su rigor personal, intelectual y jurídico, para aún incluso en la discrepancia de sus planteamientos, valorar, como decimos en Galicia, con xeito, su figura y trayectoria. Reitero que este concello de Tui se siente muy honrado por acoger hoy esta jornada, por compartir este día con la familia Calvo Sotelo y con relevantes personalidades como las que me acompañan en la mesa. Agradecer de manera especial a la Fundación Ignacio Larramendi y al Instituto de Estudios Históricos del CEU en las personas de don Luis Hernando de Larramendi y don Alfonso Bullón de Mendoza la organización de esta jornada, que espero contribuya a profundizar el conocimiento de este tudense que fue José Calvo Sotelo, así como los lazos de amistad y estima entre Tui y los tudenses con la familia Calvo Sotelo. Muchas gracias, buenos días y bienvenidos a todos a Tui. A continuación tiene la palabra don Luis Hernando de Larramendi, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Ignacio Larramendi. Buenos días, querido alcalde. Muchas gracias por esas palabras tan cariñosas. Muchas gracias, doña Enriqueta, fundamentalmente todos los miembros de la familia Calvo Sotelo. Muchas gracias, señores y señores, por acompañarnos en esta espléndida mañana en la ciudad de Tui. Yo voy a empezar mis brevísimas palabras incumpliendo el mandato recibido de los mayores que dice que uno no debe hablar de sí mismo, nada, habla bien de todos, mal de ninguno y de ti ni bien ni mal. Pero como muchos de ustedes no saben quién soy yo ni qué es lo que pinto aquí, me parece que una pequeña pincelada es absolutamente necesaria. La Fundación Ignacio Larramendi la constituyó mi padre, que era un hombre extraordinario. Yo me considero un hidalgo al término de su vida profesional en Mafre, con todos los rendimientos que obtuvo después de lanzar esa compañía al estrellato. Yo por eso soy también consejero de Mafre. Y esta fundación tiene entre sus misiones la de valorar y poner en solfa, no es en solfa, es al contrario, poner en valor cosas históricas que han pasado preteridas, ocluidas, ninguneadas, escondidas. Y yo profesionalmente soy abogado de marcas y patentes, y es a donde quería llevarles, porque las marcas las considero muy importantes. Al fin y al cabo, de ellas me gano la vida, y considero que aquella famosa frase antigua de "el buen paño en arca se vende" está totalmente fuera de lugar, porque las marcas hay que promocionarlas, hay que darles marketing, hay que lanzarlas, hay que ponerlas en valor. Y precisamente eso es una de las cosas que mueve a haber colaborado en la promoción de este acto en la figura de don José Calvo Sotelo. Porque si hay algún paño humano de categoría intelectual en el siglo XX, es don José Calvo Sotelo. Y don José Calvo Sotelo está escondido en el arca en la que no se ve, y es un arca trágica, es un arca que le envuelve con la memoria de su cobarde asesinato. Pero sacar de ese arca y poner en marketing, en promoción, todo lo que significó la figura de don José Calvo Sotelo, su briosa defensa de la autonomía municipal, ahora, como ha señalado el alcalde, tan de actualidad por las cosas que se están produciendo, por la mirada que se lanza sobre los ayuntamientos, en algunos casos como copartícipes de la crisis, en otros como sufridores de la crisis. Poner en valor el arrojo que tuvo al implantar y promover el primer impuesto sobre la renta de escala progresiva, cuando él decía: qué cosa más progresista, qué cosa más moderna, la igualdad en el sacrificio, que el impacto que tiene para cada uno en aquella ley de rentas y ganancias sea la misma. Su promoción de la mujer en un momento que ahora, mirando hacia atrás, nos parece que no pudo existir, cuando sugirió que todas las mujeres tuvieran voto en las corporaciones municipales, consiguiéndolo solo para aquellas que estaban emancipadas o que eran cabeza de familia.
su visión de futuro en la creación de la CAMSA, que es antecedente de ese Repsol de ahora que ha permitido que España no estuviera sometida durante tantos años a las veleidades de las petroleras que actuaban con poderosos lobbies en el mundo. Una figura así, una figura de esta categoría, una figura de esta importancia, bueno, por no rescatar el valor jurídico, yo como abogado, desde su tesis sobre el abuso de derecho, que es un tema que siempre me ha apasionado, es un hombre, no sé, comentaba con Alfonso Bullón hace un rato, 9 tomos de obras completas en solo 43 años, 15.000 páginas, simplemente la veracidad, y todas ellas con interés y con capacidad. Para poner todo eso que yo simplemente apunto en valor, es para lo que se han congregado aquí dignos representantes de la familia de Calvo Sotelo y su biógrafo principal, don Leopoldo Calvo Sotelo, letrado del Consejo de Estado, de oposición brillante y necesitada de capacidad intelectual y de altura donde las haya, que además su experiencia profesional le capacita perfectamente para hablar del régimen local por sus pasadas experiencias políticas, sin olvidar tampoco en ese arca terrible las notas humanas que igualmente han quedado oscurecidas, José Pedro Calvo Sotelo, y luego como gran biógrafo el que ha escrito, quizás el que mejor sepa todos los detalles de la vida de José Calvo Sotelo, mi querido amigo Alfonso Bullón de Mendoza. Yo simplemente con esta pequeña introducción debería terminar, pero como en la vida siempre hay razones expresas y razones subyacentes. Está la historia y la intrahistoria, y la pequeña intrahistoria de las razones que adicionalmente me mueven a haber colaborado en la promoción de este acto son dos. Una, que por razón de mi querida mujer Mercedes Varela Villafranca paso largas temporadas en esta zona de Tui, de la que me he llegado a enamorar, como sabe muy bien el alcalde. Y la segunda, y no menos importante, que es que yo soy un vivo testigo de lo que significó la promoción de la mujer por don José Calvo Sotelo. Mi abuela materna, viuda cuando estaba encinta de mi madre, hizo unas oposiciones en el año 27 y entonces consiguió ser, bajo la dirección del Ministerio de Hacienda de don José Calvo Sotelo, la primera mujer jefe de negociado del Ministerio de Hacienda, puesto que le fue arrebatado por el siguiente ministro, con el que tuvo que pleitear. Pero si no hubiera sido por don José Calvo Sotelo, no habría llegado a ello, y eso es un rasgo de generosidad y de reconocimiento y de gratitud para mí, que también me ha ayudado y me ha movido a participar en este acto. Y con esto no quiero decir nada más, sino agradecerles de nuevo su presencia y la satisfacción que tiene la Fundación a través de mí de poder promover este acto. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su intervención. A continuación tiene la palabra don Leopoldo Calvo Sotelo Ibáñez Martín y nos va a hablar José Calvo Sotelo y el régimen local español. Señor alcalde, querida familia, queridos amigos y amigas, hablar del Estatuto Municipal de José Calvo Sotelo no es hablar del pasado, aunque el Estatuto se aprobara en 1924. Es hablar de la España de hoy y de la Galicia de hoy, porque los temas que hoy nos preocupan son los de la regeneración política, la reforma de las administraciones públicas, autonómicas y locales y la mejora de la financiación de los ayuntamientos. Y parecidos eran los temas que le preocupaban a aquel joven abogado del Estado que fue nombrado director general de Administración Local en diciembre de 1923. Su deseo de regeneración política nacía de su experiencia electoral gallega en Carballino y en Noia. Oigámoslo con las palabras del propio José Calvo Sotelo. La cuestión capital era, para mí, Galicia y solo Galicia, y de la política nacional tenía que enjuiciar a través de Galicia. Y al batallar anticaciquil en mi tierra ofrendé mis esfuerzos. Todo políticamente era falso en Galicia. En la mayor parte de los municipios no se habían verificado nunca elecciones. La verdad es que el resto de España tenía males muy parecidos a los de Galicia. La inmensa y humilde España municipal de la época tenía dos problemas fundamentales: el caciquismo y el centralismo, que habían florecido al amparo de una vieja ley de 1877. ¿Qué decía, en síntesis, aquella ley municipal de 1877? Que los municipios no eran autónomos ni plenamente democráticos. No eran autónomos porque estaban sujetos a la tutela del gobierno. Lo ha dicho el alcalde. La ley declaraba que el ministro de la Gobernación
es el jefe superior de los ayuntamientos y todos los actos municipales eran recurribles en alzada ante el gobernador civil de la provincia, ante lo que hoy llamamos el subdelegado del gobierno de la provincia. No eran plenamente democráticos porque en las ciudades y pueblos de más de 6.000 habitantes era el gobierno el que nombraba al alcalde, eso sí, entre los concejales. Y por otro lado, las mujeres no tenían derecho de voto. Tan mala era esta situación que al final de la Restauración todos los partidos políticos estaban de acuerdo en que había que modificar la ley de 1877. Nada menos que 22 proyectos de reforma hubo durante sus 47 años de vigencia, algunos de ellos muy valiosos, como el de Antonio Maura de 1907, pero ninguno salió adelante. José Calvo Sotelo conocía muy bien los distintos aspectos de la reforma de nuestro régimen local. Los había estudiado bajo el impulso político de don Antonio Maura, su mentor, y con la inspiración académica de un gran profesor de Derecho Público, don Adolfo Posada. Calvo Sotelo estaba muy bien preparado, pero la tarea era inmensa. Escuchémosle. Para el abrumador trabajo que echaba sobre mis espaldas me rodeé de colaboradores valiosos y entusiastas, entre otros José María Gil Robles, Luis Jordana de Pozas y también mi abuelo Leopoldo, hermano de José y como él nacido en Tui y como él vinculado a Ribadeo, esa otra puerta de Galicia a orillas de Leo que tan cerca nace del Miño. Pero sigo con el relato de José Calvo Sotelo. El esfuerzo de todos fue magno y así, antes de que transcurriese mes y medio, quedaba ultimado el proyecto completo del nuevo Código Municipal Español, el Estatuto Municipal, que el rey Alfonso XIII sancionó por Real Decreto el 8 de marzo de 1924. ¿Qué vino a traer el Estatuto Municipal de 1924 y cuáles de sus aportaciones perduran todavía hoy? Recojamos nuestras dos ideas de antes. Se trataba de conseguir que los municipios fueran autónomos y de mejorar su carácter democrático. La autonomía municipal solo podía obtenerse liberando a los ayuntamientos de la tutela del gobierno central, que ejercían los gobernadores civiles a través del recurso de alzada. La exposición de motivos del Estatuto Municipal lo explica con mucha claridad. En un régimen centralizado, todos los acuerdos municipales pueden ser revocados por la autoridad gubernativa, que resulta así superior a los ayuntamientos, y a estos se les convierte en simple rueda de engranaje administrativo del Estado. En un régimen autonomista, por el contrario, las autoridades gubernativas deben carecer de la menor facultad respecto a la vida municipal. Consiguientemente, los acuerdos de los ayuntamientos solo podrán ser impugnados ante el Poder Judicial. Repito esta frase, régimen autonomista, escrita en 1924, qué moderna nos resulta hoy. Se suprimió así el recurso de alzada ante el gobernador y quedó establecida la autonomía municipal y esta situación ha durado hasta nuestros días. En lo que hace a la elección de los alcaldes, nos dice José Calvo Sotelo, en el nuevo Código Local se sancionó la facultad libérrima de los ayuntamientos para elegir su presidente, no ya entre los concejales, sino entre los vecinos, ampliación esta en que forjé grandes ilusiones. Y en este punto el Estatuto Municipal iba más lejos de lo que cualquier reforma anterior había pretendido, porque todas las reformas anteriores habían siempre reservado al gobierno el nombramiento del alcalde de Madrid. Por otra parte, y por primera vez en nuestra legislación electoral, el Estatuto otorgó el derecho de voto a las mujeres. Si bien es verdad que de forma muy restrictiva, pero por primera vez en nuestra historia electoral. Abordemos ahora, ya para terminar, otros dos importantes aspectos del Estatuto Municipal: las competencias locales y la financiación de los ayuntamientos. El Estatuto pretendía fortalecer la vida municipal, otorgando a los ayuntamientos muy amplias competencias. Para ello, y por primera vez en nuestra historia, el Estatuto reconoció la posibilidad de municipalización de servicios. En sus memorias, José Calvo Sotelo nos da dos ejemplos. El Estatuto otorgaba a los ayuntamientos la facultad de otorgar concesiones de ferrocarriles urbanos y la de municipalizar empresas expropiando sociedades. Aquí está la semilla que tanto desarrollo alcanzaría durante la mitad del siglo XX de los municipios como grandes prestadores de servicios públicos, de transportes, de abastecimiento de agua, de suministro de electricidad y tantos otros. Hoy está de moda la privatización, pero no olvidemos que para privatizar un servicio público primero ha tenido que ser creado y existir como tal. Por último, el tema de tanta actualidad en España hoy, de la financiación de los ayuntamientos.
José Calvo Sotelo fue sin duda uno de los más grandes hacendistas de nuestra historia. Y su estatuto vino a reforzar las haciendas municipales, allegando todas las fuentes posibles de recursos y sobre todo permitiendo su acceso al crédito mediante la creación del Banco de Crédito Local. ¿Qué juicio de conjunto hacer del estatuto municipal? Ha escrito con acierto Alfonso Bullón de Mendoza que el estatuto por sí solo justificaría la inclusión del nombre de su autor dentro de la historia contemporánea de España. El propio José Calvo Sotelo, sin embargo, conocía bien el flanco débil del estatuto: haber sido aprobado por decreto y no por un parlamento democrático. Por eso escribió: el estatuto municipal irá al Parlamento para que éste lo rectifique o lo ratifique. Y así fue. Primero la Ley Municipal de la República de 1935 y luego las de nuestra actual monarquía parlamentaria recogieron en lo esencial los principios del estatuto, cuyo importante papel se reconoce en la exposición de motivos de la vigente Ley de Bases del Régimen Local de 1985. Termino ya. Nuestra Constitución de 1978 garantiza la autonomía tanto de los municipios como de las nacionalidades y regiones. Permitidme aquí que dedique un recuerdo a mi padre, que refrendó con su firma el Estatuto de Autonomía de Galicia y bajo cuya presidencia se cerró el mapa autonómico español. Como decía, la Constitución de 1978 garantiza hoy felizmente la autonomía municipal, principio básico de toda sociedad democrática. Y es justo que al conmemorar los 120 años del nacimiento en Tui de José Calvo Sotelo, recordemos hoy al hombre de Estado que con impulso juvenil introdujo el principio en nuestro régimen local. Muchas gracias. A continuación, siendo el orden de intervenciones, tiene la palabra don José Calvo Sotelo, Orlí de Labri, y nos va a hablar de la vigencia familiar de la figura de don José. Señor alcalde. ¿Está? Muchas gracias. Señor alcalde, apreciados compañeros de mesa, señoras y señores, familia, el turno de la palabra en este acto de recuerdo de José Calvo Sotelo me llega envuelto en la doble emoción del personaje y del lugar. Hablar de José Calvo Sotelo en esta ciudad de Tui, que le vio nacer hace 120 años, es una oportunidad cargada de sentimiento familiar. Y desde esa perspectiva quiero dar esta referencia al personaje cuya memoria nos ha reunido aquí esta mañana. José Calvo Sotelo nace en Tui el 6 de mayo de 1893, aunque su llegada al mundo empezó a predeterminarse 6 años antes, el día en que el joven juez castellano Pedro Calvo Camina, titular del juzgado de Castropol, decidió cruzar la ría que separa Asturias de Galicia para conocer Ribadeo. Y allí conoció no solo Ribadeo, sino también a Elisa Sotelo Lafuente, con quien se casó en el corto plazo de 7 meses, dando así comienzo al arraigo gallego de su situación personal y de la de toda su futura descendencia. En 1889, Pedro Calvo tomó posesión del juzgado de Tui. Y es aquí donde nacen los dos primeros hijos del matrimonio. José, en primer lugar, como he dicho, en mayo de 1893, y en noviembre de 1894, 18 meses después, su hermano Leopoldo. Tui es, por lo tanto, la cuna de uno de los políticos estadistas principales de España de la primera mitad del siglo XX, y lo es también del padre de otro excepcional político estadista de la segunda mitad del siglo, que culminó su brillante carrera política en la presidencia del gobierno de España. Aquí transcurren los primeros 5 años de vida de José Calvo Sotelo, que continúa después, como es lógico, el camino marcado por los sucesivos nuevos destinos profesionales de su padre. Llega así a La Coruña en el año 1900 y en el año 1905 a Lugo, donde permanece hasta 1909, fecha del traslado familiar a Zaragoza, nuevo destino de don Pedro Calvo. Permitidme un sumario telegráfico de José Calvo Sotelo en ese momento de abandonar Galicia. Tiene 16 años, es hijo de madre ribadense y es tudense por nacimiento. Ha vivido también en La Coruña y en Lugo.
Ha pasado sus veranos en Ribadeo. Con el tiempo, su carrera política electoral se desarrollará en Orense. Es difícil ser más gallego. Su infancia ha incidido en los tópicos de los niños precoces y dotados. Devoción por la lectura y amor al estudio que se traducen en el expediente escolar más brillante de Galicia, culminado con el Premio Extraordinario de Bachiller, obtenido a la edad de 15 años y 4 meses. En 1909, como decía, se produce el traslado a Zaragoza, donde inicia su carrera universitaria en la Facultad de Derecho. La finalizará a los 20 años de edad con el Premio Extraordinario de Licenciatura, después de obtener matrícula de honor en todas las asignaturas, excepto una, en la que obtuvo sobresaliente. La travesía universitaria se salda también con el Premio Extraordinario del Doctorado, por oposición, con su conocida tesis sobre el abuso del derecho como limitación del derecho subjetivo. A continuación oposita y alcanza la abogacía del Estado con el número 1 de su promoción y la más alta puntuación otorgada hasta esa fecha. Termina así la trayectoria académica de José Calvo Sotelo. Ha ocupado la mitad de lo que será su vida, y en ella, aunque la intensidad del estudio haga difícil entender cómo, ha desarrollado otras variadas facetas de su personalidad. Ha editado un periódico universitario, ha ejercido la crítica musical remunerada en el Noticiero de Zaragoza, ha practicado su afición musical, bandurria y violín, que toca decorosamente, ha comenzado a frecuentar los círculos de debate político y se ha afiliado a las Juventudes Mauristas. Creo de justicia hacer una breve referencia a Pedro Calvo y a Elisa Sotelo. Formaron una familia presidida por la exigencia moral, la convicción cristiana y el sentido del deber y del servicio público. Y supieron trasladar esos valores a su descendencia. Todos sus hijos fueron brillantes. Sus amigos llamaban a tila a don Pedro Calvo porque era, decían, el rey de los unos. Pero la excelencia que alcanzaron no nace solo del talento y de la capacidad, sino que precisa del esfuerzo, del carácter y de la exigencia propia. Y es eso lo que todos ellos vieron siempre en casa. El primer destino profesional de José Calvo Sotelo como abogado del Estado le lleva a la Delegación de Hacienda de Toledo, y es este un hecho de enorme importancia en su vida porque conoce allí a la que será su mujer, Enriqueta Grondona, con quien se casa en 1918 a los 25 años de edad. Tuvo el matrimonio 4 hijos, 2 mujeres en primer lugar, Conchita y Enriqueta, 2 varones después, José y Luis Emilio. Y me alegra especialísimamente compartir este momento con mi tía Enriqueta, única superviviente de los 4 hermanos, que nos acompaña hoy con la emoción con que siempre viven los recuerdos de su padre. De ella quiero decir que es la pluma más sensible de la familia, y de ella quiero tomar la descripción que hizo de su madre, mi abuela Enriqueta, la mujer de José Calvo Sotelo. Fue mi madre, dice, la raíz de la vida de mi padre, que no alcanzó su plenitud humana hasta que él la conoció. Mi madre fue para mi padre la intuición luminosa, el consejo acertado, la palabra oportuna, el consuelo en las horas amargas y siempre y cada día la ternura y la paz. En paralelo con el crecimiento familiar, se va desarrollando la historia profesional y política de José Calvo Sotelo. Diputado maurista, electo por Carballino, en Orense, que permite su primera intervención parlamentaria en el Congreso de los Diputados a los 26 años. Gobernador civil de Valencia a los 28. Director general de Administración Local a los 30. Ministro de Hacienda a los 32 años, de cuya etapa, y con afán de síntesis, tan solo recordaré la reforma tributaria, la creación del Banco Exterior de España, la creación del Banco de Crédito Local y la creación del monopolio de petróleos, la CAMSA. Instituciones todas cuya larga vida posterior hacen patente su certera concepción y su idoneidad. Al finalizar su mandato como ministro de Hacienda, José Calvo Sotelo solo tiene ya por delante 6 años de vida. Es el periodo de un exilio inmerecido, ingrato e injusto, seguido por el bienio final intenso, violento y dramático. Ambas etapas son detalladamente descritas en el documental que vendrá a continuación. José Calvo Sotelo había obtenido acta de diputado por Orense en ausencia física en las elecciones del 31 y del 33. Al regresar a España, reanuda la relación con su tierra gallega,
a donde acude con frecuencia entre 1934 y 1936. Cuntis es uno de sus destinos preferidos. Don Marcial Campos, dueño del balneario, es uno de sus amigos más fieles. Lejos está de pensar seguramente entonces José Calvo Sotelo que su hija Enriqueta terminará casándose más tarde con el hijo de su anfitrión y convirtiéndose en un prolífico manantial de galleguidad. En las elecciones del 36, Orense da una vez más el triunfo a José Calvo Sotelo, objeto en ese momento de una popularidad absoluta, apoteósica. Es el preámbulo de un dramático final descrito, como he dicho, en el documental que sigue. Permitidme, por ello, que no lo aborde aquí. Pero sí quiero decir que supuso la eliminación brutal de un hombre valeroso, de profundas convicciones morales y políticas, que persiguió siempre la excelencia y que alcanzó a ser escolar ejemplar, universitario brillante, servidor eficaz e innovador del Estado en la gestión pública, político arrollador y parlamentario del lugar. Él amó a su tierra y su tierra le correspondió. Fue nombrado hijo predilecto de su ciudad natal, que hoy le recuerda, en 1927. Fue nombrado después hijo adoptivo de las otras 3 provincias gallegas. Fue finalmente nombrado hijo predilecto de las 4 provincias y, por lo tanto, de Galicia entera, en sesión conjunta de las 4 diputaciones provinciales. Y yo creo que esta consideración de hijo predilecto de Galicia hubiera sido la más apreciada por él de entre todas las distinciones que recibió, incluida la grandeza de España que mereció su sacrificio. Es el momento de terminar. Quiero manifestar al excelentísimo Ayuntamiento de Tui, en la persona de su alcalde, don Moisés Rodríguez, la gratitud de la familia Calvo Sotelo por su generoso apoyo y su hospitalidad para la celebración de este acto. Agradezco también a Luis Hernando de Larramendi su iniciativa en la génesis del homenaje. A Alfonso Bullón de Mendoza su permanente disponibilidad calvosotelista. Y a mi primo Leopoldo su casi desmedida solvencia jurídica. En referencia personal, por la que me disculpo, quiero también decir que para mí ha supuesto una especial emoción el hecho de haber compartido la palabra ante vosotros un Leopoldo y un José de la 3ª generación en el lugar en que vinieron al mundo los 2 abuelos y empezó a nacer el apellido que hoy compartimos y nos honra a muchos de los aquí presentes. Y finalmente, y acabo, agradezco a todos vuestra asistencia, vuestra atención y vuestra cercanía a lo que representan José Calvo Sotelo y su ciudad de Tui. Muchas gracias.